Don José. Don Fernando, hace unos días la honorable diputada Zulay Rodríguez emitió unos comentarios en el periodo de incidencia de la Asamblea Nacional en relación a la empresa Gers Medical. Aquí tengo conmigo un comunicado que tomo de la Estrella de Panamá y para darle balance a la información voy a leérselos. Voy a quitarme los lentes. Panamá, 20 de enero del 2022, dice comunicado ante declaraciones falsas de Gers Medical Panama Inc. Gers Medical Panama Inc. es una empresa distribuidora de insumos médicos debidamente autorizada por las autoridades nacionales, ofreciendo productos reconocidos para cumplir con los más altos estándares de calidad. Representamos marcas de empresas norteamericanas, estadounidenses, cuyos productos son seguros, confiables y avalados por la Food and Drug Administration y por el Instituto Conmemorativo Gorgas para los Estudios de Salud. Recientemente, nuevamente, intereses económicos que no pudiendo ganarnos legítimamente actos públicos, se valen de la mentira para tratar de desprestigiar a nuestra empresa y presionando para que el Estado compre pruebas de baja calidad y a precios abusivos. Pero peor aún, tristemente han confundido a figuras públicas que han optado por hacer declaraciones tergiversadas. Y dice Gers Medical, por ello reiteramos, 1. Que Gers Medical Panamá tiene la representación de diferentes pruebas para detectar contagios COVID-19, que a diferencia de las pruebas de nuestra competencia, poseen los más altos estándares de calidad, seguridad y confiabilidad. Gers Medical Panamá es una empresa privada y no tiene participación accionaria directa e indirectamente de ningún funcionario de gobierno. 3. Intencionalmente se presentó información distorsionada sobre los costos de importación de las pruebas de antígeno COVID-19 que vende Gers Medical Panamá y los precios a los que las mismas se vendieron al Estado. Gers Medical Panamá ha cumplido en todo momento con el pago de impuestos que generan nuestras actividades comerciales. Y 5, para las autoridades de salud es fundamental la precisión de la información para tomar decisiones con fundamento científico para el manejo de la pandemia. Gers Medical Panamá y sus colaboradores están orgullosos del trabajo que realizan y de su contribución para controlar la pandemia a nivel nacional, proveyendo al Estado oportunamente las mejores pruebas diagnósticos confiables. Esto, junto con las mejores vacunas disponibles a nivel mundial, han sido los pilares de la lucha de Panamá contra el COVID-19. Firmado, presidente David Martínez, Gers Medical Panamá. Bien, y cumplo aquí con leerle esto para que usted haga su propio balance. Es muy sencillo esto. Si pagan impuestos o no, no tiene que mirar la declaración de renta, no pueden decir si pagan o no, si los precios son o no. Ahí están, las dos versiones, como siempre, usted decide. Déjeme darle algunas de las cifras que nosotros tenemos de COVID Panamá. Allí se nos informó, Fernando, que tenemos 34,3% de positividad, 12,000 y tantas. Y las casos activos llegan a 77,498. El RT de 1,86, más o menos 2,5%. El nuestro está en 2,5%. La Contraloría, las vacunas, ¿qué tiene que ver la vacuna con esto? La UCI, en UCI tenemos 71 pacientes, fallecidos 11, 10 y 1 que se reporta. Nosotros ponemos para el día 11. Y los casos en hospitalización ascienden a 629. Estamos al alza. Estamos en el proceso de la cuarta ola o una nueva ola más, que indica con bastante precisión que vamos al alza en la positividad, en los casos. Pero esto tiene una tendencia en el mundo y afortunadamente por lo que estamos mirando, lo que está pasando en Estados Unidos, en unos estados, lo que está pasando en otros países, lo que pasó en Sudáfrica, este Omicron pega durísimo, tiene una ola corta y así vertiginosamente cae. Por eso que se está mirando esto de otra forma. De manera que lo negativo de esto es que está aquí. Pero como esta es una nueva dinámica, un nuevo virus, entonces hay que ajustar las políticas y hay un debate en el mundo sobre cómo manejar esta nueva situación. Le hablaba al principio, algunos piensan que ya debemos pasar del manejo de pandémico al manejo endémico, que es decir, vamos a vivir con él, vamos a ver cómo nosotros nos ajustamos a esto para no tener tanta gente confinada, ¿no? Sí. Porque cuando se enferman en una casa ponen a todo el mundo en cuarentena. Entonces hay cosas que tenemos que mirar, pero esta semana que viene es una semana crucial para nosotros. Preste la atención, porque
la tendencia va a ser al alza. Pero tenemos información buena de lo que está ocurriendo en el mundo, de que cuando eso llega y es rápido, comienza a bajar. Ya nosotros entraremos como en la tercera semana de este virus y ya la próxima semana llegaremos probablemente a su pico y a su meseta, vendrá hacia abajo si así están las proyecciones. Hasta este momento lo que sabemos por las proyecciones que tenemos matemáticas es que vamos al alza. Entonces, ¿qué tiene que hacer usted? Vacunarse, y si no lo ve, vacunarse, vacunar a los niños, llegar a un nuevo cargamento de vacunas y mantener ese proceso y cuidarse, mascarillas bien puestas. Dice que bien vino Yami Rivas. Sí. ¿Ah? Ella le dio, pero está vacunada. Además, la juventud y su buen estado de físico. Pero yo la vi más flaca. Más flaca, la vi más sí. bonita, Bueno, ¿ah? eso más sí. elegante. ¿No le pareció? Es que uno hasta que termina el encierro sale irradiante. Después de entrar a en la casa. gente joven le puede dar COVID y ellos se ríen de eso, pero ella tomó las medidas. Usted tome las medidas. Vacúnese, cuide el ambiente, ¿no? Y no creas que esto es relajo. Esto es un problema serio. Y que además tenemos un nivel de incertidumbre. Y después de Omicron, ¿qué? Sí. Que mute espere la orientación de nuestros científicos, de nuestros médicos, de nuestras autoridades. Y esto me lleva a un punto importante. Porque yo le leí al principio estas cifras que usted ve de Panamá, estas cifras que usted ve en Estados Unidos. Hay un movimiento de presentar la situación de nuestro país, que ciertamente tenemos dificultades importantes. ¿Quién no puede entender que el IBM es un problema? A ver. Pero decir que los 4 programas están en crisis, la seguridad está en crisis, eso no es cierto. Pues es como manejamos la pandemia, pues. Nosotros tenemos mejores estructuras en salud pública, socialmente hablando, y tenemos mejor experiencia que los Estados Unidos en vacunación. Por supuesto, nosotros en Panamá. Ahora, ellos tienen mucho más recursos. Nosotros no podemos seguir invirtiendo tantos recursos si no contamos con el apoyo de todos nosotros. Entonces, ¿qué estoy notando mucho? Estoy notando una actitud de ataque sin cuartel a toda la estructura organizativa del país y a toda la estructura política del país. Y impulsada por intereses detrás de cada una de esas vocerías con malsanas intenciones o muy marcadas intenciones para proteger su grupo. Nosotros aquí, nuestra política de comunicación, darle la vocería a lo que... Aquí no le negamos la vocería a nadie. Por ejemplo, si Suntra quiere hablar, ¿dónde habla? Sí, es lunes. Aquí. Y lo mencionan siempre. ¿Por qué le damos a ver? Porque ellos son una parte importante de la opinión pública panameña. Y nosotros no podemos sesgar la información. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que vienen en estos meses campañas internas de los partidos políticos. Y mire lo que está pasando en el panameño. Ayer Fernando le leyó un comunicado, ¿no? Mire lo que está intentándose hacer en el PRD. 12 estructuras políticas fundamentales. Es más, corresponsable del amplio nivel de desarrollo que tuvimos en los 30 años. Hay gente que niega el avance que nosotros hemos dado durante estos 30 años. Hoy la población panameña, hoy, vive mejor que hace 30 años. Ahora, ¿tenemos problemas? Sí tenemos problemas. Hemos avanzado. Lo que necesitamos es entender cuáles son las reformas que debemos hacer en el plano social para que la riqueza se distribuya. No para socializar la pobreza, es decir, que todos nos volvamos pobres, sino para que haya una mejor distribución de la riqueza, y eso requiere políticas claras. Esta petición de la CAPAP y de las organizaciones privadas de que le paguen a las empresas es importante. ¿Por qué? Porque esto mueve el empleo. Nosotros tenemos que poner más gente a trabajar. Eso sin duda alguna, sin duda alguna. Y tenemos que impulsar, por eso estos acuerdos que se están dando son la base para desarrollar eso. Imagínense usted, Fernando, si hoy no hubiéramos amanecido sin acuerdo con Minera. ¿Qué hubiera dicho esa gente que está gritando por ahí? Este es un gobierno de incapaces que no pudo llegar a un acuerdo con la empresa más importante. ¿Ahora qué dicen? Que ese acuerdo es malo, que fue premeditado, que fue un show. Cuando ellos saben que eso es totalmente falso.
¿Pero por qué eso? Porque lo que intentan es impedir esto. Porque el río revuelto para ellos es ganancia de pescadores. El país no puede darse el lujo frente a la complicada situación global, a la complicada situación de salud pública, a la complicada situación de las familias pobres, sin que el Estado se fortalezca financiera y políticamente. Porque lo que tenemos que ir nosotros es a la reducción del riesgo político del país, de suerte que la fragmentación no sea la característica. Observen nada más, le doy 3 países. En Perú, ¿cuántos candidatos presidenciales hubo al principio? Nadie sacó más de 20% en la primera vuelta. Bueno, ahora mismo en Colombia hay 69. Pero van a quedar, se van a reducir. Sí, pero digo, 69 personas. Aspirantes. En Ecuador, ¿cuántos candidatos presidenciales 19. hubo? Los debates no se podían ni hacer. Tuvieron que dividirlos en 2. Entonces imagina esos debates, 10, 12 personas que dicen nada. En Costa Rica, sin precedentes en la historia, más de 20 candidatos presidenciales van a esta primera vuelta en febrero 6. Esa fragmentación está haciendo un daño terrible, porque ¿quién controla entonces las asambleas? Nadie. Eso es como la Torre de Babel. Todo el mundo hablando sobre sus problemas personales y no de los problemas del país. Nosotros tuvimos fuerzas dominantes que marcaron un camino. A ver, la modernización del canal, la modernización de los puertos, nos agarró a nosotros en un momento de pandemia y afortunadamente los teníamos. Y logramos que eso se mantuviera en la economía, la sostuvieran. Ahora necesitamos ampliar esto para que en los sectores privados, los trabajadores, lleguemos a acuerdos y los partidos políticos, que son la base, no permitan su desplazamiento de la vida nacional. ¿Por qué? Hoy le toca a un partido ejercer el poder y a otros la oposición, pero en una democracia la oposición se mueve entre la colaboración y la oposición. Eso es lo normal. Claro. Así que funciona la democracia. El gran problema de Biden en este momento, ¿cuál es? Que el Senado de los Estados Unidos ha sido un bloqueador de sus políticas. Y no hay forma, mientras se mantenga esta confrontación política, que hace daño al proceso democrático. No es disentir lo que hace daño, no. Lo que hace daño es cuando la política se convierte en un instrumento personal de los intereses de alguien. Entonces ha llegado el momento de reflexionar. A ver, ¿quién tiene que decidir sobre el futuro de la dirección del PRD? Sí, el PRD. Los PRD. Usted no es PRD, usted nada más que mírelo. ¿Quién tiene que decidir sobre la dirección del panameñismo? Los panameñistas. ¿Y quién va a ganar? El que se la fajó, el que no se la fajó no gana. ¿Quién va a ganar en el PRD? A ver, los que han militado. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que mirar con el de ellos? Bueno, exigirle respeto, exigirle pensar en la patria. ¿Quién debe dirigir el cambio democrático? El que tiene el control de las bases. Punto. ¿Qué debe hacer el Tribunal Electoral? Garantizar que esos procesos, sin tomar partidos de nada. Hay que fortalecer la estructura democrática, que es fundamentalmente una labor del Tribunal Electoral. Hay que fortalecer la institucionalidad de la justicia, que es una función de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos. Mire lo que pasa en los Estados Unidos. Una corte conservadora decidió que el señor expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, no podía ejercer el derecho de confidencialidad de los documentos. Y están ahora mismo por miles llegando los documentos secretos que utilizó Trump para manejar toda la operación. Y ahora va a estar el lío que se le va a formar al señor Trump. Una corte la decidió. Eso es lo que se llama el balance de los poderes. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es actuar con calma. Y desenmascarar a aquellos que, siguiendo líneas de intereses muy concretos, se vanaglorian de que vamos a destruir Ricamargo. Sí. Lo vamos a destruir y se ponen contentos. Sí, sí, son orgullo para ellos. Lo ponen como si ¿y tú sabes cuántos miles de personas detrás de eso? Bueno, como destruyeron el grupo Wacker. Sí, pero eso, bueno, ahí tiene.
Y entonces, lo que los guajes pueden hacer, ahora no es que todo lo que le hizo Varela, todo el mundo es responsable, no, es una responsabilidad muy, muy concreta. Ya hay mundo complicado, sumamente complicado. En esta empresa les preparamos todo el mensaje internacional para que usted lo ponga en el contexto. ¿Y por qué? Porque nosotros somos parte de esa geopolítica mundial y porque por afortunada nosotros tenemos una infraestructura logística de primer orden, portuaria, de telecomunicaciones, de hoteles, de canal, de zonas libres. Y hay gente que son nuestra competencia, que nos quisieran ver liquidados. Yo lo entiendo de afuera. Lo que no lo entiendo es que venga de adentro. Eso es lo que Putin está haciendo con Ucrania, comprando funcionarios para que se permitan que él destruya ese país. ¿Para qué? ¿Para desarrollo? Bueno, las repúblicas socialistas soviéticas fueron un monumento al fracaso. Sí. Se lo dejo ahí. Ahí está.